Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Yo, que soy una mujer del mundo del derecho, entiendo que en este momento, con este marco normativo, no cabe. Cuestión distinta es que hay un marco normativo diferente. Y en ese marco normativo diferente, fruto del consenso, del pacto, y no de la imposición y del rechazo, ¿por qué nos va a preocupar que haya un referéndum y que los ciudadanos hablen? Pero, mirad, yo creo que si hay una conclusión que sacar de todas las cosas que se han dicho aquí por parte del equipo del cambio, es precisamente que España y Cataluña no pueden esperar más. Y que la palabra, como bien decía antes Rafa, es transformación, es cambio. Y lo puede traer el Partido Socialista. Es así, solo lo puede traer el Partido Socialista. El señor Pedro Sánchez hoy dice que nos presenta un gobierno en la sombra. Y lo que a nosotros nos parece es que presenta el gobierno de la penumbra. El gobierno que quiere volver a los años atrás del gobierno de la izquierda, que nos trajo paro, que nos trajo recesión económica y desde luego a las políticas fracasadas de la izquierda que nos devolverían no a esa sombra, sino a la más profunda penumbra. Gane el PP y sobre todo que Podemos no entre en el gobierno. Pues mire, yo no entiendo mucho de Podemos e Izquierda Unida, pero el que entiende es Julio Anguita y ha dicho todos somos comunistas. Entonces lo ha dicho muy claro. ¿Eso qué le parece a usted? A mí me parece que es un peligro para España, es la ideología más criminal de toda la historia de la humanidad. Que no nos representa, que no nos representa. No sé, el 15M fue un movimiento maravilloso que hizo resurgir muchos sentimientos y muchas ideas nuevas. Y yo creo que lo de menos es el día concreto, lo bueno es tenerlo y tenerlo en la actuación de todos los días. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, hoy día 16 de mayo del año 2016. Pasaron 5 años de esa gran celebración de los indignados del 15M y ayer volvió la gente a las plazas en un día que fue francamente interesante. Nosotros estuvimos en la manifestación en la movilización de Madrid, pero nos han llegado audios desde diferentes lugares donde algunos oyentes de este programa nos han ido enviando sus testimonios. Buenos días, La Cafetera. Hemos estado aquí posiblemente en la ciudad preferida, al menos por el nombre de Fernando, Berlín. Sí, señor. Unas 120 personas a pesar del frío, de la lluvia y el granizo. Una asamblea que hemos organizado juntas el 15M y la Nuit debout de Berlín y que ha servido de celebración de estos 5 años tan emocionantes y también para vernos las caras a muchas también a muchas personas para perder el miedo a hablar en alto y para entroncar con iniciativas locales con las que vamos a trabajar muy intensamente en las próximas semanas. 5 años y no hemos hecho nada más que nacer. Estamos muy fuertes. Seguimos. Bueno, ahora hablaremos de eso, de las celebraciones del 15M. Aquí fue una auténtica fiesta donde se juntaron, pues decían, en torno entre 6 y 10.000 personas. La Puerta del Sol, de nuevo, llena con
con aquellas personas que ya habían estado en la primera convocatoria de 5 años y que se volvieron a congregar allí. Y hubo anécdotas muy interesantes y además nos estáis pidiendo que hablemos de ellas, de lo que ocurrió ayer. También nos dice Zarracuca, me gustaría tratar el tema de lo que pasó ayer en Sol con Ana Pastor. Hablamos de lo que queráis, que para eso esto es La Cafetera. Ahora lo hacemos. En primer lugar, dejadnos que saludemos a quienes escuchan este programa desde fuera de España, porque sabéis que tenemos un vínculo especial y a todos los oyentes que estamos aquí, pues nos gusta recordar en primer lugar a quienes se tuvieron que marchar fuera en busca de nuevas oportunidades, de un trabajo o de una oportunidad, o incluso para poder estudiar o para... En fin, dejando atrás a tantas y tantas cosas. Así que un abrazo muy fuerte, os recordamos mucho y nos gustan mucho los mensajes que nos hacéis llegar desde el exterior, porque sois nuestros ojos, los ojos de los expatriados, de los emigrantes españoles. Un saludo muy especial también a Pablo Erice, a José Alquebla, Pedro V, Zarracuca, Efialtis, Mozzarella, Rojo hasta la médula, Juan Cruz, Hardy Useful, La Hippie, Ubelán, Rojo Cabreado, Josep María, Fernanda, Faldox, Beni Casim, María Loto, Ara Levántate, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora en directo al programa. Inte Garcés, DSP, Elena BG, Citizen, Ángel Trianero, Jim Aguari. Es un poco complicado porque los mensajes van subiendo y hay que ir leyéndolos. Lo tengo que ir leyendo mientras se va saltando. Además, la herramienta de Spreaker no es que funcione muy bien y se va. Mario Herreros, Batiel Blau, pero es que como son nuestro CIS particular, nuestro equipo de analistas, Santi de Mena, muy buenos días. Nuestro equipo de analistas pues merecen un saludo como corresponde. Buenos días a todos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. María.es, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ayer nos fuimos María.es y yo a pasear por la Puerta del Sol y lo pasamos, no os podéis imaginar, muchos de vosotros sí porque os acercasteis, no os podéis imaginar la cantidad de miembros de la Resistencia que estaban de forma clandestina manifestándose el 15M. Claramente era nuestro segmento, Mary. Sí, o sea, era nuestra audiencia, además nos lo pasamos súper bien. Y la verdad que me encantó conoceros a los que os acercasteis. Bueno, se acercó la gente encantadora, súper maja. Hubo de todo. Algunos los retuiteamos cuando subieron la fotografía, pero de hecho había algunas personas que iban con nosotros y entonces me decían, pero bueno, esto es un cachondeo. Porque se acercaba la gente y entonces así decía, Fernando, yo soy de la Resistencia. Bueno, fue genial. Había una mujer mayor, Carmen era el nombre, parece que era Carmen, no me acuerdo el nombre, pero se nos acercó su hija y dice, bueno, no sabéis mi madre lo aficionada que es. Y entonces se acercó una mujer muy mayor, muy simpática, que había aprendido a bajarse los podcasts en el teléfono y estuvo cariñosísima y estuvimos allí. Bueno, fue maravilloso, de verdad, la gente lo pasamos súper bien. Hubo algunas anécdotas porque además Mary y yo durante un rato acompañamos, iba Juan Carlos Monedero con un grupo de personas y nos incrustamos ahí cerca y entonces íbamos viendo las reacciones que suscitaba en sí. La gente, estuvo muy bien. Yo es que la verdad que aluciné, digo, baño de masas, ¿sabes? Pero la verdad es que yo me lo pasé muy muy bien. Además me gustó mucho el ambiente, porque había ambiente de fiesta, había ambiente de cumpleaños y muchos ánimos. O sea que pensaba que el 15M se había quedado un poco más apagado, pero bueno, sí que vi que mucha gente seguía ilusionada y gritando y cantando muchísimo. Hay dos elementos que hay que destacar interesantes. Paradójicamente no había mucha gente joven. Había gente joven, pero no había como en aquellos... Iba a decir, han pasado 5 años, pero bueno, claro, tampoco. Quien tenía 15, pues ahora tiene 20. Tampoco sigue siendo gente joven. Sí. El caso es que no había mucha gente joven. Y es verdad que pese a que la plaza se llenó, pero se llenó, uno podía caminar. Así que había espacio, ¿no? Que eso servía para intentar calcular cuánta gente... Pues claro, la delegación del gobierno creo que dijo en torno a las 6.000 personas, me parece. Podría haber... Creo que el aforo de la plaza son en torno a 10.000, dicen en Nochevieja. Así que eso en la Puerta del Sol, porque luego hubo movilizaciones por todo el país y en muchas ciudades europeas, e incluso también hubo en algunas ciudades norteamericanas, con más o menos desarrollo, pero también hubo algunas. Bueno, cafeteros desde Estados Unidos, en el día de hoy, 15 de mayo,
Pues la verdad que uno se ha acordado mucho de todos estos años que hemos pasado fuera y cómo lo vimos desde que aquel día llegó, ¿no? Hablábamos con unos amigos aquí americanos y nos contaban cómo nos envidiaban y cómo querían tener su 15 de mayo propio en su país. Y bueno, y algunos de ellos pues tienen la esperanza de que Bernie sea ese nuevo tiempo que Estados Unidos necesita. La verdad que desde fuera se ve con ilusión, tenemos que ir a por todas y que haya un cambio en este país de verdad, que de verdad se materialice y que haga un poco de realidad de lo que el 15M y su espíritu trajo, ¿no? Un saludo a todos y si se puede, ¿no? Se puede y se debe. Y había, la verdad es que estaba bastante despolitizado. Había, yo diría que había bastante gente con camisetas de Podemos, pero camisetas, porque lo cierto es que, por ejemplo, en el rato que estuvimos acompañando al grupo ese en el que iba Juan Carlos Monedero, vimos a Juan Carlos Monedero que sí había alguna persona que decía políticos fuera, esto no es una manifestación política. Que ahora antes de empezar el programa, estábamos hablando, María, tiene sentido, porque en realidad el 15M fue un movimiento muy transversal que nace sin un partido político detrás, y aunque es verdad que Podemos ha cogido el testigo de ese primer 15M, no solamente eso, es que en el repaso que estuvo haciendo María de sonidos, nos dejamos muchos atrás el viernes, pero encontró muchísimas personas que ahora son concejales de Podemos en el ayuntamiento, mucha gente que está dentro del Parlamento, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Pablo Soto fue uno de los Pablo Soto sí le vimos también, estaba por allí. Sí, Rita Maestre, luego muchísima gente de Juventud Sin Futuro que ahora mismo están en la Asamblea de Madrid con Podemos. Por ejemplo, Pablo Padilla, ¿no? Y, a ver, sí que es verdad que al final hubo parte del 15M que se politizó. Tampoco es algo malo. También pienso que habría que hacer la reflexión. Si realmente vemos que muchas portadas han dicho que el 15M al final pues sí que se diluyó, que ayer la asamblea se acabó diluyendo y la gente se fue. Ver un poco si realmente se ha cumplido la teoría que tienen algunos, que es que el 15M ha acabado politizándose y al final, digamos, se ha desmovilizado un poco en ese sentido el 15M. Pero fíjate que dice Álvarez Riedenbarger, lo he leído muy bien porque era muy alemán el apellido, pero dice Álvarez Riedenbarger, dice, hay que ver a qué nivel de infantilismo puede llegar todo lo que rodea al 15M, porque salir del paseo no es movilizarse. Bueno, hay críticas de todo tipo, ¿no? Torrenegra, por ejemplo, J. Torrenegra, dice, gente del 15M mira mal a Garzón y a Podemos por llegar a las instituciones. Y es que en la calle no se legisla. Y había algo de eso también, ¿no? Aunque mayoritariamente diría que la cosa era fue un baño de masas para la gente que vimos que caminaba por allí, los políticos de Podemos, le saludaba a la gente con bastante proximidad y bastante tal. Pero es verdad que había quien creía que no se debía instrumentalizar el 15M, ¿no? La instrumentalización, que es precisamente de lo que se acusó ayer precisamente a La Sexta por haber colocado el plató en el centro de la plaza. Nosotros que nos acercamos un momento a saludar a Ana Pastor, que estaban haciendo el programa en directo, como ya visteis, y visteis la polémica que hubo alrededor, y entonces se lo preguntamos, ¿no? Le dijimos, joder, pero es que había como dos grupos. Había un grupo que decía sí se puede, y había otro grupo que decía fuera de la plaza es nuestra, la plaza no es un plató, y entonces estos dos grupos como que se enfrentaban, ¿no? Todos estos pegados alrededor del plató y estaban unos enfrentados a otros, ¿no? Y entonces se lo preguntamos a Ana Pastor, le dijimos, bueno, pues que habéis puesto un plató muy grande y en el centro de la plaza, ¿no? Y la gente pues eso no lo observa. Entonces nos explicó que habían elegido que no lo habían elegido ellos, que les habían dicho por unas razones de seguridad que tenían que tener unos márgenes, entonces se había hecho un plató bastante más grande de lo que incluso ellos necesitaban para su propia estructura, pero como lleva la estructura de los focos, el no sé qué, el no sé cuántos. Bueno, eso en cuanto al tamaño. Y después estaba la acusación que pesa sobre los partidos políticos, sobre las televisiones también, además de la tradicional acusación de la televisión manipulación. O había quien decía, es que esa es la televisión de Maruenda y de Inda, decían algunos. Y también
se les acusaba de haber tratado de instrumentalizar el movimiento del 15M, ¿no? La Sexta contestaba, yo vi algunos tuits después de contestación diciendo, hombre, cuando no se les da cobertura, porque no se les da cobertura a los movimientos, y cuando se les da, porque se les da a los movimientos, decían algunos periodistas, ¿no? Así que hubo bastante polémica, lo visteis durante el programa, se oían los gritos. Me gustó algo que dijo Ana Pastor cuando terminaba el programa, dijo, a la calle hay que escucharla, incluso cuando uno es el objeto de las críticas. Me pareció un comentario bastante sensato, porque el programa fue bastante complicado para ellos, puesto que los gritos entraban, se oían sistemáticamente, ¿no? Y cuando intervenían, participaban, además encima del plató estaba también Íñigo Errejón, estaba Lucía Méndez de El Mundo. Algunos intentaban que no se escuchase a Lucía Méndez. A Lucía Méndez hay que leerla con mucha atención, con mucha atención. Más allá de que se pueda criticar o no la oportunidad de estar en la Puerta del Sol en ese momento y en ese espacio, ¿no? Pero hay que leerla con mucha atención porque no es precisamente una discrepante, pero hizo algunas declaraciones que no sé yo si apuntaban demasiado, si eran demasiado finas, diciendo que es interesante leerla, pero claro, decir que Ciudadanos nace con el 15M me parece que es un poco atrevido. Lo digo. ¿El qué? Perdona, Mary. No, que quería hacer una pequeña reflexión con todo lo que estabas diciendo. Creo que hay que diferenciar, y a lo mejor esto hay mucha gente en contra, pero creo que hay que diferenciar y yo lo veo. Yo, por ejemplo, puedo escuchar en televisión cosas que no me gustan, cosas que sí me gustan, pero creo que para tener una opinión conformada y que la opinión pública esté informada por diferentes canales de difusión, creo que hay que escuchar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y creo que eso es una reflexión que deberíamos tener, que a lo mejor nos gusta escuchar lo que se acerca más a nuestros ideales, pero que no está mal tampoco escuchar voces discordantes, y aunque no las apoyes. Entonces creo que eso sería un buen ejercicio. Sí, no, sobre eso en el programa además siempre hemos colocado el foco, ¿no? Es muy importante escuchar todas las opiniones, pero más allá de eso, sospecho que el debate en torno a la oportunidad o no de colocar el plato allí era otro diferente, ¿no? Como dice Hardy Useful, dice, ese no era el lugar, dice, y la disidencia está con los que pensaban que ese no era el lugar, y el debate se sitúa en torno a eso, ¿no? Al protagonismo de un plato colocado en el centro. Había quien decía, hombre, pero si en Nochevieja se colocan en los hoteles de enfrente, ¿por qué no estaban dentro de los hoteles, ¿no? Dicho lo cual, hay que decir que La Sexta fue el canal que entonces, hace 5 años, mejor informó del 15M. Si es que se puede decir, entre los canales y la información que vio, que la recordáis perfectamente y la recordamos aquí, pero es verdad que entonces tal. Pero la crítica, desde luego, es la que es, que quizá ese no era el lugar, y ahí hubo voces enfrentadas, y se nota en los propios mensajes que estáis haciendo llegar. Juliana Peña dice, ponedme de vuelta y media, pero no me gustó que la gente abucheara a los periodistas de La Sexta por hacer su trabajo. También te digo, Juliana, que no abuchearon a aquellos que estaban caminando por la plaza. Había periodistas allí con cámaras, sino que era la instalación, la ubicación del plató en el centro. Pese a que sucedió una cosa también muy paradójica, porque hay que contarlo todo. Es verdad que en la plaza ayer había sitio suficiente. Podía haber pasado que no hubiera habido, que hubiera llegado muchísima gente y se hubiera quedado mucha gente fuera, precisamente porque había mucho espacio ocupado, también por unas obras que se inventó de pronto Cristina Cifuentes, y colocaron ahí unas excavadoras y unas no sé qué, y cerraron la estación 24 horas o 48 horas. Pero lo cierto es que ayer se dio la circunstancia de que sí hubo hueco, porque la plaza no llegó a llenarse, ¿no? Pero la crítica es bastante clara, bastante contundente, y lo están diciendo aquí, lo estáis observando, ¿no? Tampoco quiero centrar el eje del programa en eso, pero lo cierto es que se produjo esa situación, fue muy visible además, porque se vio durante todo el directo, se escuchaba en el sonido. Había algunos memes muy cachondos en Twitter que decían, así es como debe estar el técnico de sonido, el pobre técnico de sonido del programa, y salía un tipo con un litro de whisky, porque debió ser una retransmisión bastante complicada en términos de la técnica, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que existió esa polémica, y así está, en fin, así la queríamos recoger porque se produjo y como digo, pues fue bastante visible. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás solo. Dice Lila, a mí me molestó que no se respetara a Sol. Ayer no pintaban nada, ni Méndez, ni Robles, la propia elección. Bueno, el caso es que Margarita Robles, aprovechando esto que me pones el hilo, Lila,
te diré que Margarita Robles había hecho unas declaraciones que... vamos a entrar un poquito en la actualidad y si queréis luego seguimos comentando en torno a esto, ¿no? Margarita Robles hizo unas declaraciones, yo creo que son polémicas dentro del Partido Socialista, porque le preguntaron, 24 horas antes de esta entrevista, le preguntaron sobre Cataluña, sobre opciones de futuro para Cataluña, y no solamente no cerró la puerta a un referéndum, sino que llegó a decir que si se hacen los cambios legislativos necesarios, el referéndum en Cataluña es posible. Esto es toda una bomba de relojería dentro del PSOE, que no era precisamente lo que defendía en el Comité Federal. Yo he dicho dos cosas importantes. Primero, en el momento actual, con el marco constitucional que tenemos, no cabe el referéndum tal y como plantean las fuerzas independentistas de Cataluña. No cabe. Y por lo tanto, yo que soy una mujer del mundo del derecho, entiendo que en este momento, con este marco normativo, no cabe. Cuestión distinta es que hay un marco normativo diferente. Y en ese marco normativo diferente, fruto del consenso, del pacto y no de la imposición y del rechazo, ¿por qué nos va a preocupar que haya un referéndum y que los ciudadanos hablen? Que los ciudadanos hablen, abriendo la puerta a ese referéndum, como digo, eso es una postura polémica en este momento dentro del Partido Socialista. No viene recogida por los periódicos. Sí que os digo que los periódicos recogen, como no puede ser de otra manera, bueno, El País y El Mundo, porque Maduro es el protagonista del ABC, La Razón sí lleva una encuesta que ahora comentaremos, interesante, pero, en fin, la fotografía de portada sí es para el 15M en el periódico El País, 5º aniversario del 15M con menos indignación y asistencia moderada. Lo de la menor indignación lo podemos atribuir a que ha sido canalizada a través de opciones políticas, y eso es verdad que evidentemente tiene como consecuencia que la indignación ahora tiene una esperanza de representatividad, y entonces obviamente cambia la naturaleza. Y lo de la asistencia moderada, esto sí que nos llamó la atención, porque para ser el 5º aniversario del 15M, aunque en todo caso la primera manifestación del 15M no fue tan numerosa como la ubicación en la plaza en días posteriores, y fue por el desalojo posterior por lo que se produjo toda esa movilización hace 5 años, ¿no? Pero, dice el periódico El País, 5º aniversario del 15M con menos indignación, asistencia moderada, con una fotografía de la Puerta del Sol. También dice, la oposición denuncia un sabotaje por parte de Maduro. El gobierno chavista advierte de que no permitirá el referéndum revocatorio contra el presidente que impulsa el Parlamento, dice el periódico El País. Y también, Sánchez recurre a la experiencia para su proyecto de gobierno. Pedro Sánchez este fin de semana ha presentado un gobierno en la sombra, aunque dice Andrea Levy del Partido Popular que más que gobierno en la sombra lo que parece es un gobierno de la penumbra. El señor Pedro Sánchez hoy dice que nos presenta un gobierno en la sombra, y lo que a nosotros nos parece es que presenta el gobierno de la penumbra, el gobierno que quiere volver a los años atrás del gobierno de la izquierda, que nos trajo paro, que nos trajo recesión económica, y desde luego a las políticas fracasadas de la izquierda, que nos devolverían no a esa sombra, sino a la más profunda penumbra. ¿Sabéis junto a quién hizo esas declaraciones Andrea Levy hablando de los gobiernos de la penumbra? Junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Jordan se prepara, el cesta y da la victoria a su equipo. No tengo más preguntas, señoría. Bueno, el periódico ABC dice, Estados Unidos vaticina que Maduro no acabará su mandato, el chavismo se desmorona, dice el periódico ABC. Nicolás Maduro el sábado en Caracas, cuando pidió a sus simpatizantes tomar las fábricas que no producen.
El presidente venezolano, cada vez con menos apoyos dentro del régimen, toma medidas a la desesperada para retener el poder. A ver, es que quién le iba a decir a Venezuela que iba a tener semejante protagonismo en la actualidad española. ¿Cuántas cosas se juegan? Y cabe preguntarse, claro, ¿tendría ese protagonismo Venezuela y Maduro en España si no existiese Podemos? Porque es que despierta todos los fantasmas de la derecha. Decía Esperanza Aguirre, le preguntaron, estaba, pues no sé si iría vestida de chulapa o como era San Isidro, sabéis que aquí es como muy tradicional vestirse de chulapos en Madrid. Os diré que yo no he visto en la vida a nadie que se vista de chulapo, pero resulta que debe ser una moda y yo, quiero decir, he nacido en Madrid y he vivido en Madrid toda mi vida, pese a que tengo raíces aragonesas, pero el caso es que yo no he visto eso jamás en la vida. No sé si, igual es que no me he movido por los ambientes adecuados, pero debe ser como muy castizo y tal. Esperanza Aguirre resulta que sí, pero es que Manuela Carmena dijo también que iba en su infancia a la pradera vestida... Bueno, es igual. Debe ser que es una fiesta bastante y tal. Bueno, el caso es que aprovecharon y a Esperanza Aguirre le pararon unos cuantos micrófonos y entonces le preguntaron y ya aprovechó ella para soltar así. En el PP y sobre todo que Podemos no entre en el gobierno. Pues mire, yo no entiendo mucho de Podemos Izquierda Unida, pero el que entiende es Julio Anguita y ha dicho, todos somos comunistas. Entonces lo ha dicho muy claro. ¿Y eso qué le parece a usted? A mí me parece que es un peligro para España, es la ideología más criminal de toda la historia de la humanidad. Esperanza Aguirre, que este año yo no la he visto, no sé si habrá fotos ni si estuvo en la pradera como tal o estaba en otro lado, pero otros años ha ido bien vestida de chulapa y entonces mientras, claro, había ahí como una discrepancia entre lo que uno ve y lo que uno oye, ¿no? Porque escuchábamos a Esperanza Aguirre cuestionar los populismos mientras bailaba un chotis vestida de chulapa, la política, la condesa, la millonaria. No quiero, en fin, yo soy un tío educado. Ayer además alguien me paró y me dijo, lo que más me gusta es porque tú eres un tío educado. Eso me llegó al corazón. Me llegó a la... Sí. No, dice Harry Useful, dice, has hecho bien en salirte del berenjenal ese de una fiesta que ensalza la chulería. A ver, no solo, a mí es que me ha parecido, lo voy a decir y yo no sé si se enfadará alguien, pero a mí siempre me ha parecido una fiesta muy casposa, y esto de tratar de rejuvenecerla, pues no, ha sido una fiesta muy caspa toda la vida, y entonces ahora estamos como en un intento como de que parezca algo moderno, y no puede parecer algo moderno, es algo contradictorio, es casposo, yo no sé si es bueno, si es malo, si habrá gente, oye, esto es como todas las fiestas tradicionales, hay gente que las disfruta y gente que no, yo no las disfruto, hay gente que sí, que le evocarán a su niñez y que entonces le parece que está muy bonito vestirse y tal. Eso no significa que yo... Oye, te voy a decir algo, Hardy. Resulta que el otro día mi hijo va a un colegio público aquí al lado. Y resulta que el otro día nos dicen, tienen que venir disfrazados de chulapos. ¿En un colegio público? Y digo, a ver, si no... Pues yo qué sé, ¿de dónde saco yo una gorra para el niño? Pero claro, no deja de ser un niño. Todos sus compañeros van disfrazados. Dicen, pues está... Y entonces... Bueno, debe ser muy gracioso. Tanto es así que ya en el colmo de la paranoia ni siquiera nos dejaron verlos a los críos. Entonces entran en el colegio, los sueltas ahí en la puerta de entrada y digo, bueno, pero hacer una foto. No, es que no pueden entrar los padres. Digo, pero vamos a ver, entonces ¿qué sentido tiene? O sea, este proselitismo de las fiestas. Son las cosas de la vida. Mary, ¿tú te vistes de chulapa? Yo en la vida me he vestido de chulapa. Sí que me han hecho bailar el chotis en el instituto. No sé como ni cómo actividad, se baila, o sea... Pues como actividad de educación física, era increíble. ¿Perdona? Sí. Hostia, qué fuerte nube. Qué fuerte, sí, muy fuerte. Total, para que no me acuerde, o sea que... Hostia, qué fuerte nube, tía. O sea... Bueno, habrá gente que le guste. Yo no, oye, con las... en fin, ¿sabes? Disfrutándola cada uno que haga lo que quiera. A mí no lo veo. Lo siento mucho, pero no lo veo y
Hombre, a lo mejor me lleváis a la fiesta, es que estoy viendo que alguno me está criticando por este asunto, a lo mejor me lleváis a la fiesta, está lleno de todo de chavalas estupendas y de chavales estupendas y entonces me río y me lo paso muy bien. Hombre, sí que es verdad que hay un contraste, ¿eh? Porque, una cosa es la fiesta, ¿no? De chulapos y tal, pero por ejemplo hoy hay un concierto de Manu Chao, claro, creo que es en la Plaza Mayor. Dice, no, si hay concierto y alcohol, entonces la fiesta mola. Hombre, ya, pero ya no es lo mismo, ya no es la fiesta de pero chulapos y chulapos. Claro. O sea, a ver, lo digo yo que me encantan los barquillos, dice Lanfil. ¿Has dicho hostia, Fer? He dicho hostia, sí, que hoy es fiesta. En fin, ¿qué vamos a hacer? Oye, cada cual que arrastre con lo suyo, no lo sé. Dice, bueno, escuchas la cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y... Bueno, pero oye, vale, no me gustan los chulapos y la chulapa, pero me gusta Fridonia, en eso nos une. Dice Rojo cabreado, pero ¿tú en qué Madrid has vivido? Seguro que no sabes ni bailar chotis. Te juro que no. O sea, es que no tengo ni idea, ¿qué voy a decir? No sé ni cómo se baila, ni cómo sé que se baila agarrado, pero es lo único que me ha llegado a mí de este tema. Pero bueno, ahí está María Puntes, que lo hacía como educación física. Sí, Oye, que no, pero... Que yo soy un tío muy tolerante, Elena. Está diciendo Elena, hombre, un poco de libertad para la opción chulapas. Y yo tampoco soy partidario de prohibirla. Quiero decir que el que quiera reunirse a bailar chotis, que se reúna a bailar chotis. Pero que ya lo convirtamos como en algo... No, es que todos los madrileños... Yo en la vida no tengo ningún amigo que haya bajado a la pradera, jamás. Es verdad que ya cuando fuimos adolescentes y empezamos a salir de marcha, sí que bajábamos a las fiestas de San Isidro, a los conciertos, pero íbamos por la noche a mamarnos ahí con algún grupo musical y a ver chavalas y chavalas estupendos, ¿no? El caso es que quien sí estaba ayer precisamente en la fiesta de esto fue Manuela Carmena, que fue recibida por todo lo alto, se pegó un baño de masas espectacular, la gente se le acercaba. De hecho vi una periodista, yo creo que era una periodista infiltrada, porque llegó con una grabadora y le dijo: Manuela, es que hay una asociación que hace un cocido gratuito, entonces dicen que si se va a pasar usted. Digo, pero bueno, ¿qué clase de pregunta es esa? O sea, esto es una cosa... Pero en fin, el caso es que también le preguntaron por el 15M, y mientras Esperanza Aguirre iba con el asunto del comunismo es criminal, pues a Manuela Carmena le preguntaron por el movimiento del 15M. No se pasó por la plaza, pero había quien la esperaba allí, y... En fin, con esta idea de no politizar excesivamente el asunto, resultó que no se pasó. Pero, sin embargo, preguntó y elogió el movimiento. No sé, el 15M fue un movimiento maravilloso que hizo resurgir muchos sentimientos y muchas ideas nuevas. Y yo creo que lo de menos es el día concreto. Lo bueno es tenerlo y tenerlo en la actuación de todos los días. Lo cierto es que el 15M ha cambiado muchas cosas en España. No solamente ha hecho... entender a mucha gente que no están solos, que nos lo decía aquí Clara, una de las primeras personas que se quedó hace 5 años en la plaza, ¿os acordáis? El viernes, en el programa del viernes, decía, por primera vez despertamos a una realidad, que todas aquellas conversaciones que antes no podíamos tener en otros grupos, hablar de política, que nos sentíamos tan solos en medio de los grupos de mis amigos. Esto es una sensación que yo creo que muchos oyentes de este programa compartimos, y nos sentimos aquí, lo comentábamos María y yo, nos sentimos muy identificados, ¿no? De pronto un día te das cuenta de que mi grupo de amigos siempre ha sido bastante político, debo decir que he tenido bastante suerte en eso, ¿no? Que hemos podido hablar siempre de las cosas que nos han gustado y siempre nos han unido mucho. Pero hay gente que nos dice, te sientes un poco solo, ¿no? Y intentas hablar de política y la gente te dice, no me líes con estas cosas y tal. Y de pronto el 15M descubrimos que había muchas otras personas como nosotros, ¿no? Y que enfocaban a los mismos problemas y que detectaban las mismas necesidades de cambio. Y eso sucedió en el 15M y ayer de nuevo se volvió a ver en esa Puerta del Sol, donde una vez más la gente se reunió gritando el sí se puede. ¡Sí
Donde volvimos a ver el grito mudo, las manos levantadas, agitándose, las asambleas, algunas interminables. María estuvo en una... Has hecho una reflexión, no sé si te vas a atrever a hacerla igual que la has hecho antes, deberías. Pero has hecho una reflexión sobre el funcionamiento de las asambleas. Te está castigando Dios con esa tos. Dilo. No, estuve en una asamblea que era la que había quedado en Sol. Se estuvieron hablando distintos temas. Estuvo Cañamero hablando de que iban a proponer una huelga de hambre por la libertad de Bódalo. Luego también hubo gente de la Marea Granate, hubo cosas muy interesantes. Luego también es verdad que hubo temas un poco, digamos, a lo mejor menos populares. Y, por ejemplo, pues uno era que se proponía pues un mundo en el que no trabajásemos y que no hubiese dinero, sino que los robots hiciesen nuestro trabajo. Creo, desde mi punto de vista, y seguramente mucha gente no esté a favor de lo que voy a decir, pero creo que sí que es verdad que hay mucho, que por ejemplo hay otros temas que podrían ser a lo mejor más trascendentales, al menos para el corto plazo. Las asambleas de todas maneras son hay una gran incomprensión. Yo lo veo cuando voy a alguna tertulia y me encuentro así con... Dicen, no, una asamblea es una cosa absolutamente ineficaz porque se busca el consenso absoluto. Y ha habido mucha gente que no entendió. Las asambleas es verdad que son largas. En algunas ocasiones llegan a ser profundamente tediosas porque alguien sugiere un tema, por ejemplo eso, hay que superar el hambre en el mundo con el trabajo de los robots. Y de pronto hay que votar eso. Y entonces hay que llegar a un consenso. Y eso pasa por varias comisiones, en fin. A veces, en el caso de ayer, no lo sé, la de los robots, yo he visto asambleas súper interesantes sobre temas muy concretos, muy interesantes, pero realmente largas. ¿Y qué es lo que sucede? Que el funcionamiento de la propia asamblea, a través del consenso y el disenso, no solamente, porque hay quien dice, es que son improductivas, no se llegan a conclusiones, pero es que no se trata solo de llegar a conclusiones, se trata de aprender durante el camino, durante el proceso. Es decir, a través de los disensos, de las exposiciones de los que están en contra de llegar de la votación y a través de sus exposiciones se aprende. Es decir, una asamblea, hace falta mucha pedagogía política, mucha paciencia también, y también hace falta una cierta organización para que los temas que entren en la agenda sean los más inmediatos. Lo que pasa es que eso con frecuencia supone que se dejan fuera temas muy interesantes también, ¿no? Entonces, perdón, Mary. No te quería interrumpir. Porque quería hacer un elogio sí, de la fórmula asamblearia, porque es verdad que hay mucha gente que no lo entiende y hay gente que dice, no, yo es que llego y solo tengo una hora y tengo que decidir 5 temas, ya, pero es que esto no funciona así. O sea, hay otros mecanismos que funcionan de otra manera, pero este funciona mediante el aprendizaje, ¿no? Y hay a quien no le gusta esta fórmula, pero es una fórmula muy interesante, ¿no? Sí, pero yo creo que ahora mismo con las tecnologías, o sea, yo estoy totalmente a favor, pero creo que también las tecnologías nos podrían facilitar un poco todo esto. Quiero decir, el debate creo que es muy enriquecedor porque al final es eso, que al final te juntas con gente que no conoces de nada, pero que puedes tener muchas cosas en común, incluso puedes aprender mucho sobre ciertos temas y sobre qué soluciones se le pueden dar al país en el que vives. Pero también es verdad que creo que hay muchas tecnologías con las que podríamos agilizar un poco el proceso. Por ejemplo, a ver, no es comparable, pero sí que es verdad que en esto Podemos sí que ha tenido bastante trascendencia y es que ha intentado llegar a simular un poco esas asambleas con votaciones electrónicas. Por ejemplo, ahora en el Ayuntamiento de Madrid con Pablo Soto están haciendo los presupuestos participativos acogiendo, digamos, a los empadronados que podrán votar unos presupuestos participativos. Quiero decir que al final las tecnologías, el periodismo de datos también y un poco el saber organizar un poco la información nos puede ayudar a que esas asambleas puedan llegar a un cauce, ¿no? Claro, pero luego saldrá alguien y dirá, yo quiero disentir porque no todo el mundo tiene internet y si solamente hacemos las votaciones electrónicas, entonces dejamos fuera una parte de la población. Y así vamos aprendiendo, así vamos caminando. Pero bueno, en fin, puede que tengas razón. No, tienes razón porque María siempre tiene la razón. Estás escuchando La Cafetera, Prensa Internacional.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Y en esta ocasión, empezando la semana, nos acompaña Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Para ver qué imagen ha proyectado España en la prensa internacional, de qué manera nos observan los medios de comunicación internacionales. Y la semana pasada tuvo mucha repercusión ese pacto entre Izquierda Unida y Podemos, ¿no? Sí, al ser además una cosa, digamos, un hecho concreto, pues muchos medios lo han recogido, lo han analizado, lo han diseccionado. La verdad es que ha tenido mucho impacto. Dice el Financial Times, bueno, hay artículos desde el Financial Times a Le Monde que aumenta la probabilidad de un gobierno de izquierdas, pero que también supone temores para el Partido Socialista, ¿no? Realmente una de las cosas que se destaca mucho es que la alianza y la unión de las fuerzas de Podemos y de Izquierda Unida tiene potencial para superar al PSOE y convertirse en la primera fuerza en la izquierda y de paso arrastrar un poquito o digamos o hacer que numéricamente sea posible una mayoría de izquierdas. Estos son los dos temas que más se destacan. No se habla mucho, por ejemplo, en la prensa internacional de las implicaciones para el PP, de qué puede suponer esto para el PP, pero para el PSOE sí. O sea, el Financial Times decía que incluso el propio corresponsal Tobias Buck decía en su Twitter, esto debería provocar temor en el PSOE, porque claramente es un pacto para intentar superarle, ¿no? Eso es otra cosa que destacaban otros medios. La República también decía que podía ser un punto de inflexión en el voto y en las elecciones, ¿no? Sí se da un poco la sensación de que, aunque aquí en España muchos intentan quitarle peso, quitarle importancia, desde la mirada desde fuera indica que sí le dan, digamos, credibilidad, importancia y que creen que sí puede marcar un antes y un después. Y luego he visto que en Le Monde dicen que Iglesias se ve el presidente del gobierno. Sí, un poco a raíz del pacto. Es un artículo que escribe su corresponsal, Sandrine Morel, y habla un poco de esto, de que había una cierta pérdida de velocidad de Podemos en las encuestas, y con el pacto con Izquierda Unida es un poco un as en la manga que se ha sacado Pablo Iglesias y le ha reforzado mucho, hasta el punto que Le Monde titulaba algo así, ¿no? Como Pablo Iglesias se ve presidente del gobierno, y comentaba un poquito los mensajes que ha ido lanzando el líder de Podemos hacia el PSOE, hablando que eran aliados necesarios, que Pedro Sánchez podía ser su vicepresidente. Sí se indica un poco que el pacto ha dado como una confianza extra a Podemos. Aunque hay algunas críticas también, ¿no?, a la nueva política. El artículo de Spectator es bastante duro. Piensa que podría ser un espejismo todo lo que ha sucedido en torno a los nuevos partidos políticos, a los emergentes. Sí, es llamativo porque The Spectator es un semanario británico muy, muy, muy prestigioso en el Reino Unido, muy conservador. Para que te hagas idea de lo conservador que es, Boris Johnson, el que fue alcalde de Londres, fue su director durante 4 o 5 años. Pero es verdad que es un medio de referencia ahí en Reino Unido, y planteaba esto, ¿no? Como entre interrogantes, decía, ha sido un espejismo toda esta ilusión, todo este optimismo. Decía que toda la ola de emoción, de ilusión que habían suscitado Ciudadanos y Podemos con la idea de cambiar España y de regenerar, se había difuminado bastante en estos 4 meses por la propia forma de negociar y por la propia actitud que habían adoptado Pablo Iglesias y Albert Rivera. Era especialmente crítico con Pablo Iglesias, del que decía que parecía más interesado en dominar la izquierda que en realmente lo que el electorado quería, y advertía un poquito de que se podían haber cargado esta ola de ilusión. Insisto en que también es un semanario bastante conservador, pero no dejaba de ser llamativo la interpretación y el análisis que hacían. Ha habido otros temas también españoles, las exhumaciones del Valle de los Caídos, que han ocupado mucho espacio en la prensa internacional. Sí, han llamado mucho la atención. Es verdad que todo lo relacionado con el franquismo y con cómo se aborda en España es un tema que siempre interesa mucho a los corresponsales que están aquí y a los medios internacionales. Y el hecho de que por primera vez un juez autorice la exhumación de la cripta y, digamos, de la fosa común en el Valle de los Caídos, pues ha sido recogido por The Guardian, por The Telegraph, el Washington Post, The Irish Times, en fin, muchos, sobre todo los medios anglosajones, se han hecho mucho eco de ello, resaltando esto, que es la primera vez que se autoriza y que sobre todo el Washington Post decía que esto podía hacer que se reabriera un poco el debate sobre qué hacer con el mausoleo, con el Valle de los Caídos, que siempre es un tema controvertido en España. Y en lo que se refiere a otros temas no relacionados con nuestro país, había bastante espacio para el nuevo alcalde de Londres.
Sí, yo creo que ha sido, digamos, la noticia de la semana que más transversal ha sido y que, digamos, más espacio ha ocupado en los medios, ¿no? El hecho de que por primera vez un musulmán sea alcalde de una gran ciudad europea, pues ha hecho que Sadiq Khan ocupara muchísimas portadas y que se resaltara mucho eso. Incluso en algún artículo he visto que le comparaban un poquito con lo que había sido, lo que podía ser para Londres, lo que había sido Barack Obama para Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que alguien que en ningún momento ha ocultado su religión, es más, lo ha convertido en bandera, y este hecho de que se centraran tanto en la religión también ha motivado algunas críticas, ¿no? Pero vamos, sin duda ha sido la estrella de la semana en la prensa internacional. Pues Pilar de la Peña. Pilar, muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, y tras la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, sabéis que hacemos dos espacios diferenciados. Por una parte, esos titulares de los periódicos impresos, y por otra parte, a eso le llamamos la agenda setting, y por otra parte la agenda de la cafetera. Pasamos del lugar donde habita el ruido al lugar en el que se sitúa el sosiego. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pero he pasado muy rápido al capítulo de la agenda paralela, pero dejadme antes de nada, porque efectivamente me lo estáis pidiendo por Twitter, y dice, ¿cómo te has dejado este asunto? Resulta que el Partido Socialista presentó el equipo del cambio, el gobierno del cambio, y lo hizo de la mano de Margarita Robles y de la mano también de algunos otros destacados líderes socialistas del pasado. Bueno, lo presentó Pedro Sánchez, este equipo, de esta manera. Yo creo que si hay una conclusión que sacar de todas las cosas que se han dicho aquí por parte del equipo del cambio, es precisamente que España y Cataluña no pueden esperar más. Y que la palabra, como bien decía antes Rafa, es transformación, es cambio. Y te lo puede traer el Partido Socialista. Es así, solo lo puede traer el Partido Socialista. Así que vamos a utilizar la fórmula Luis Enrique. Luis Enrique dijo que el Barcelona ganaba cuando era el Barcelona. Pues el PSOE gana cuando es el PSOE. El PSOE gana cuando es el PSOE. Bueno, Pedro Sánchez además utilizó una fórmula retórica que me estáis pidiendo que recuperemos y que comentemos. Pero todos los que estamos aquí presentes y millones de españoles que están fuera saben que si no nos ponemos en marcha no lograremos abordar estos desafíos. Así que comencemos. Y en ese comienzo yo puedo prometer y prometo decencia, puedo prometer y prometo diálogo y puedo prometer y prometo dedicación. Eso es lo que voy a hacer. Puedo prometer y prometo decencia, diálogo, dedicación, puedo prometer y prometo. Este es el programa del cambio. Este es el cambio que promete Pedro Sánchez. Por cierto, noticia de hoy del periódico El Mundo. Josep Borrell compatibiliza su vuelta al PSOE con Abengoa. Y claro, me decís, ¿y qué opinas tú, Fernando? Pues esto. No tengo más preguntas, señoría.
En fin, bueno, sabéis que la agenda de la cafetera consiste, no hay mucho más que comentar, creo que las cosas cuando son elocuentes hablan por sí solas, pues no es necesario mucho más. A través de este hashtag, del hashtag que estamos utilizando hoy, la cafetera de norte a sur, no nos cabía de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste, así que lo hemos dejado en la cafetera de norte a sur, que creo que es bastante elocuente. Bueno, a través de este hashtag estáis enviando noticias también que María va recogiendo para incluir en esta agenda de la cafetera sobre la que colocamos el foco, María. Sí, nos decía Nández García, para la agenda de la cafetera, y nos enviaba una noticia del diario.es donde informaban sobre la fiesta del Rocío. Y decían algo muy curioso, porque Francisco Huelva, el máximo responsable del Plan Romero, que es un dispositivo de seguridad durante la romería, ha arremetido este sábado contra los rocieros. Según él, según explicaba, los rocieros abusan de los caballos hasta el punto límite de que en esta edición ya han muerto 5. Y son más de 100 en los últimos 7 años. ¿Estás metiendo con el Rocío? O sea, nos hemos metido con la pradera de San Isidro, con el Rocío, vamos directos a la COPE. Sí. No, pero queríamos destacar esto porque sí que es verdad que son cosas que quedan a lo mejor un poco más en el olvido con toda la fiesta, y son cosas que sí que habría que reivindicar, porque seguramente hay alguna manera para que no tenga que morir un animal. Y saliendo de nuestras fronteras, seguimos teniendo el problema de los refugiados, de los olvidados. Ángel Trianero nos informa de que España acogerá a 87 refugiados procedentes de Grecia a finales de mayo, según informa la agencia EFE. Sin embargo, nos dice Ángel que nos comprometimos a muchos más. Y es que el Ministerio del Interior en funciones también anunciaba este domingo 15 de mayo que además dice que acogerán a 63 refugiados más a principios de junio, digamos un poco a cuentagotas. Por otro lado, Alicia Marea ha querido destacar una noticia que no sé si también la has comentado tú, Fernando, pero bueno, es una noticia que ella quería destacarnos, y es que Interior envió a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer testimonio contra Podemos. Según informa el diario.es, el máximo responsable de la unidad de la policía viajó el mes pasado a Nueva York para tomar declaración en persona a un supuesto testigo, que sería Rafael Isea, que es el ministro de Finanzas del gobierno venezolano de 2008 y 2012, y según varios medios españoles es el actual confidente de la DEA. Y para finalizar, también Alicia Marea nos decía algo es algo. Esta noticia nos la enviaba este fin de semana, y es que nos enviaba una noticia muy importante para nuestros emigrantes, porque seguimos insistiendo. Porque atentos, la Junta Electoral ha ampliado hasta el 6 de junio el plazo del voto rogado para las elecciones del 26J. Así que los que vivís fuera de España tenéis hasta el 6 de junio para solicitar el voto. Primero se solicita el voto y luego se vota. Recordad, desde aquí, desde la cafetera, os seguiremos informando todo cuanto podamos, todo cuanto sepamos, para intentar que al menos haya un poquito más del 90% menos de abstenciones. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave. But I lowered my sword when you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore. 'Cause I'm no good on my own anymore. What did I do to deserve this? What did you do to me? Baby, come back. You know I don't wanna be free. I was a rebel. Qué fuerte, es que estoy viendo las portadas de los digitales. Bueno, la dejo para la última. En primer lugar, un saludo para Abraham. Es un oyente que hoy nos escucha por primera vez. Abraham, bienvenido a la familia. Es que me lo ha soplado Adrián Aslenga. Dice, oye, a ver si podéis saludar a Abraham, que es un madrileño que escucha hoy por primera vez la cafetera desde Nueva Zelanda. Pero tenemos muchos expatriados y además van corriendo la voz de boca en boca contando que hay un programa ahí que resiste ahora y siempre al invasor y en el cual damos acogida a todos aquellos que quieran llegar sin preguntarles por lo manchado que tienen su expediente en el pasado. Abraham, bienvenido a la familia.
Pero digo que hay algunas portadas de los digitales hoy que merecen ser. Público dice, el 15M fue una revuelta popular que era necesaria para cambiar el sistema, dice Público.es. Centenares de ciudades de todo el mundo tomaron las plazas, celebraron el 5º aniversario del movimiento de los indignados. Miles de personas se volvieron a manifestar en Madrid y tienen una galería fotográfica muy buena. Dice, la ciudadanía llena la Puerta del Sol 5 años después para conmemorar el 15M. Y también entrevista a Fabio Gándara, el 15M volverá si el próximo gobierno, aunque sea de cambio, no cumple. El diario.es, Interior, esta noticia a la que se refería precisamente María. Interior envió a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer un testimonio contra Podemos. El comisario García Catalán se desplazó en persona para una investigación cuyos primeros indicios sugirieron hace 2 años y que aún siguen sin judicializar. Y también el primer juicio contra Anonymous, 4 años de cárcel para 3 jóvenes por daños de 700 euros. Los acusados fueron detenidos en 2011 y la policía los identificó como la cúpula de Anonymous en España. ¿Os acordáis? El comisario con una máscara de Anonymous de V de Vendetta, una de estas máscaras que venden en todas las tiendas de cómics de Madrid. Yo mismo tengo aquí una máscara de estas. En fin, y esa fotografía, eso sí, consiguió un impacto enorme. El comisario jefe de la Brigada Tecnológica, José Manuel Vázquez, sujetando la careta de Anonymous en el año 2011, lo presentó como todo un... Se dijo, era la cúpula de Anonymous en España, y esa fotografía dio la vuelta al mundo. Llegó a algunos periódicos internacionales, recuerdo. Era un poco bochornoso que una máscara que venden en todas las tiendas, que ayer llevaba todo el mundo, y no precisamente gente perteneciente a Anonymous, todo el mundo, que se ha convertido en un auténtico icono, en un auténtico símbolo, y no solamente de Anonymous, sino en un símbolo de muchas cosas, pero que la policía lo enarbolase como prueba. Es una cosa vergonzosa. Para más Inri, debo decir, creo que no era este comisario. Mira, yo hice un reportaje en la brigada tecnológica, de delincuencia tecnológica, con uno de los comisarios, y fuimos con una cámara de televisión. Estamos hablando del año 2000. Los ordenadores ya existían, año 2000. Puedes decir, bueno, Internet todavía no había mucha penetración, pero el ordenador existía, o sea, tenían Windows. Y entonces cogimos, bueno, si no le importa, le vamos a grabar unos planos. Cogió el ratón, se lo pone colocado en la oreja y dice, ¿cómo lo ponemos? Esto es literal, lo juro que es una experiencia que vivimos nosotros mismos. Pero bueno, eran otros tiempos, pasaron 11 años y entonces ahora detienen a tipos que tienen máscaras en esto. En fin, es una cosa, esa prueba, yo... En fin, la verdad, bueno, no me voy a meter en más jardines por hoy, que ya hemos planeado por varios. Infolibre, la portada del digital Infolibre dice, el Consejo de Estado ve serias deficiencias en la ley de contratos del gobierno de Rajoy. En el dictamen al que ha tenido acceso Infolibre, el órgano consultivo subraya que el texto tiene una estructura compleja que hace su manejo duro, arduo, muy difícil, incluso para los juristas. Así que la ley de contratos del gobierno de Rajoy no la entienden ni los juristas. But I had a cause till you came to town, pushed me around, showed me what love was. I was a wolf, dear, apart from the pack. But you answered my cry in the dead of the night, told me that you had my back. Oh, I can't do this alone. Y en lamarea.com dice, miles de personas celebran en Sol el 5º aniversario del 15M. Nuevas luchas se añaden a las ya clásicas reivindicaciones del movimiento de los indignados. Y también la Nuit Debout se reorganiza el 15M. Aunque la Plaza de la República de París parecía un hormiguero este domingo, en las últimas semanas el equivalente a la Puerta del Sol de la Nuit Debout había perdido algo de afluencia y su musculosa indignación inicial cayó en picado. Y ahora se están reorganizando para intentar mantener representación. Y os decía, una portada que he dejado para el final. La portada del Español.com. El 15M contra sus mercaderes. Errejón y La Sexta bucheados. Una pequeña multitud de indignados boicotearon el directo del Objetivo al que asistía Íñigo Errejón en el 5º aniversario de este movimiento ciudadano. Por eso decía, digo, a veces, claro, es que terminan siendo utilizados por estas cosas por algunos medios de comunicación. Eso dice el Español.com. Pese a la pinza, la gran coalición, el rugido del león, dice, los datos que ofrece la encuesta del Español dejan entrever que crece el respaldo a un acuerdo de gobierno encabezado por el PP con apoyo del PSOE y Ciudadanos, pero
también indican que está todo por decidir. Es decir, mañana puede que llueva o puede que haga sol. Quizá haya nubes, aunque es posible también que pasen ustedes un buen día bastante caluroso. Por cierto, que me he dejado antes una portada, la portada de La Razón, que la he planeado por encima, a pesar de que debiera pertenecer a su espacio, pero me vais a permitir que haga un comentario porque lleva una encuesta hoy. Unidos Podemos supera en 909.000 votos, 900.000 votos, supera al PSOE en su primera semana. Una encuesta del periódico La Razón dice: la coalición entre populistas y comunistas no conseguiría el sorpaso a los socialistas en escaños, pero casi empataría. Y Maduro llama a tomar las armas para el autogolpe, decía el periódico La Razón en su portada. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb. Fernando, estoy contigo con lo del disfraz. No me gusta nada tener que disfrazar esta semana a mi hijo, que tiene casi 5 años. Lo tengo que disfrazar de flamenco. ¿Por qué? Porque empieza la Feria de Córdoba. Y vamos, yo en la vida me he vestido flamenco, no me gusta la feria, no sé bailar sevillanas, pero claro, como van todos y todas las niñas disfrazadas, pues, ¿qué hacemos? A mí esto no me parece justo, la verdad. Yo lo voy a disfrazar de Darth Maul, que no van a saber además con lo que tenga en casa, o sea, con algunos cuernos de vaca, así, uno para cada lado, ¿sabes? Y ya verás tú qué impresión. Buenos días, Resistencia. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez no se la juegue? Le van a acuchillar políticamente Susana Díez, el presidente de la Comunidad de Extremadura. ¿Le van a acuchillar ahora o más tarde? ¿Cómo es posible que no se la juegue y diga, pues para adelante? Vamos a pactar con quien sea para que esto cambie. Creo que ha desaprovechado su última oportunidad. Un saludo. Dos comentarios en Twitter. Hub Balfrey dice: yo conozco policía tecnológica y te aseguro que saben coger un ratón en 2000, Windows 2000, email, internet, modem. No, pues Hub, te voy a decir una cosa, ha sido una pequeña maldad en torno a esa fotografía, porque te diré que efectivamente yo conozco a algunos policías. De hecho, puedo presumir de tener uno de mis mejores amigos, es un policía nacional que ha sido escolta de una personalidad que nos hicimos muy amigos en un viaje al extranjero, a Chile, y no tengo, al contrario, hay gente súper formada, en todas partes hay gente súper formada. Hablaba concretamente de quienes luego salen a comparecer y a presumir, ¿no? Pero yo también conozco policías que están perfectamente formados, estaría bueno, ¿no? Bueno, y otra cuestión, dice: voy a comprarme, dice Hardy Useful, una desbrozadora con la alegría que a Maese se le ve decidido a pisar jardines. Bravos. Me compré yo una desbrozadora, ya te contaré yo eso, Hardy Useful, una desbrozadora de gasolina, la usé 4 veces, porque me costaba a mí hacer la mezcla del aceite 1:4 aceite con gasolina, ¿sabes? Porque es que tenía que ir al campo allí a desbrozar. Esto no es una coña, esto es verdad, esto es literal. Pero el caso es que la tengo ahí muerta de risa, o sea que si necesitas, no sé si va con segundas o no, pero si necesitas una desbrozadora, si quieres te la presto porque la tengo muerta de risa ahí. Después de la paliza que me metí, que estuve 2 semanas con temblores en las manos, hay que estar preparado. Para esas cosas hay que estar preparado.
No es la ha colado. La he colado yo porque me parecía que iba a dar aquí motivo de conversación en el programa, y era francamente interesante ver cómo han instalado algunos los prejuicios en su ADN, y Esperanza Aguirre es especialista en tener prejuicios y tenerlos bien colocados en el ADN. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Nos vamos a marchar. Mañana volvemos. Mary, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Te lo pasaste bien entonces, ¿no? Me lo pasé súper bien. Bueno, pues muchas gracias. Volvemos mañana. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.